Cuando mi prometido dijo que quería a su ex como dama de honor, pensé que estaba bromeando. No bromeaba. Dijo, ella forma parte de mi historia. De nuestra historia. Así que sonreí. Cancelé la boda de 200.000 euros en el Ritz-Carlton Marbella de la que él estaba tan orgulloso y me aseguré de que todo el mundo en su historia supiera exactamente cómo terminaba. Me llamo Valeria Santos y, durante los últimos 11 meses, he sido la protagonista de un cuento de hadas que nunca escribí yo. A los 32 años. Como directora de comunicaciones de una firma que maneja los egos delicados de multimillonarios tecnológicos y celebridades caídas en Madrid. Soy arquitecta de narrativas. Construyo historias. Las pulo hasta que brillan y las entrego a un mundo hambriento de perfección. Mi propia vida, sin embargo, se había convertido en mi campaña más exigente y más fraudulenta. El centro de esa campaña era mi boda inminente. Un espectáculo de gasto obsceno y elegancia estudiada contra el telón de fondo impresionante del Ritz-Carlton Marbella. Era, por todos los conceptos, la boda del año o al menos del trimestre fiscal. Mi prometido, Alejandro Ruiz, de 35 años, vicepresidente del imperio familiar de construcción Grupo Ruiz. No entraba en una habitación, la adquiría. Guapo de esa manera afilada y depredadora que habla de generaciones de dinero y buena ortodoncia. Alejandro no apreciaba las cosas finas de la vida, las consideraba componentes necesarios de su marca personal. Nuestra relación, como su rascacielos, se construía sobre estética impecable y posicionamiento estratégico. Me eligió, decía a menudo, porque yo era una potencia que entendía la importancia de la imagen. En su mundo, el amor era menos una emoción y más una fusión exitosa. El Ritz-Carlton Marbella fue elección suya. Naturalmente. Yo había soñado con una ceremonia íntima en un viñedo de La Rioja. Un intercambio de votos tranquilo que pareciera un secreto entre dos personas. Alejandro se rió. Con suavidad. Como si le hubiera propuesto casarnos en un callejón. Marbella en otoño. Valeria. Las vistas al mar. El prestigio. No es solo una boda. Es una declaración. Es nuestro lanzamiento. Así que mi vida se convirtió en una serie de reuniones en salones en crema que olían a dinero y a gardenias. Pasé horas con una wedding planner cuyos dientes eran tan blancos y perfectos como su portafolio. Discutimos el mérito de traer orquídeas directamente de un cultivador en Valencia. Debatimos el tono exacto de oro para la caligrafía de las invitaciones, Alejandro lo bautizó, oro legado. Escuchamos a un sumiller con bigote diminuto y condescendiente explicar por qué solo un Rioja Gran Reserva 2010 serviría para el brindis. A lo largo de todo aquello sentía un frío profundo y desasosegante. Un frío que nada tenía que ver con el aire otoñal de la Costa del Sol. Amigos. Compañeros. Incluso mi propia madre suspiraban con envidia, Valeria. Estás viviendo un sueño. Veían las publicaciones de Instagram que Alejandro insistía en compartir, su mano colocando el anillo de 8 quilates sobre la mía. Caption, el próximo capítulo comienza. Una foto, espontánea, de nosotros riendo sobre planos arquitectónicos de nuestra futura casa. Caption, construyendo nuestro legado. Veían la narrativa meticulosamente construida. Yo veía los andamios. Los comunicados de prensa. Los puntos de conversación validados por focus group de mi propia vida. La ilusión se rompió un martes por la noche a finales de septiembre. El aire fuera de nuestro ático en el barrio de Salamanca empezaba a traer el mordisco fresco del otoño. Alejandro revisaba hojas de cálculo en su tablet. La luz azul proyectando un brillo inorgánico sobre sus facciones cinceladas. Yo estaba acurrucada en el otro extremo del sofá de cuero. Una copa de Rioja en la mano. Intentando finalizar el sitting chart. Todavía tenemos a tu tío Miguel sentado junto a mi tía Carmen, dije arrastrando un nombre en la pantalla. Después del incidente en la última gala familiar.
Creo que deberíamos poner un continente entre ellos. Alejandro no levantó la vista. Bien. Ponlo en la mesa 19. ¿Has hablado con tu dama de honor sobre la prueba del vestido? Laura va el jueves que viene. Confirmado. Por fin me miró. Una leve arruga casi imperceptible entre las cejas. ¿Laura? ¿Por qué Laura va? Porque es mi dama de honor. Alejandro dejó la tablet sobre la mesa de mármol con un clic suave. Me dedicó una sonrisa paciente e indulgente. La que se le da a un niño que ha entendido mal algo sencillo. Valeria. ¿Cariño? Laura puede ser dama de honor. Por supuesto. Pero Sofía será tu dama de honor principal. El nombre quedó suspendido en el aire, succionando el calor de la habitación. Sofía Vega. Su ex de 5 años. La mujer cuyo nombre fue palabra prohibida nuestro primer año juntos. Un fantasma que aún merodeaba los bordes de nuestra vida perfecta. Sofía. La artista. El espíritu libre. La que supuestamente le había roto el corazón, pero cuya presencia seguía flotando como el aroma de un perfume antiguo. Una risa se me escapó. Un ladrido agudo e incrédulo. ¡Qué gracioso! Alejandro. De verdad. Por un segundo pensé que hablabas en serio. Su sonrisa no vaciló. Eso fue lo aterrador. Estaba fija. Serena. Una máscara de razón inquebrantable. Estoy completamente serio. Tiene sentido. Ella me conoce mejor que nadie. Estuvo ahí al principio de mi carrera. En los tratos más duros. Entiende a mi familia. Forma parte de mi historia, de nuestra historia. Que esté con nosotros no es sobre el pasado. Es honrar todo el camino. Lo miré. Mi copa de vino congelada a medio camino de mis labios. La forma calmada y racional en que lo dijo me deshizo. No había duda. Ni un parpadeo. Lo había considerado. Procesado y decidido que era la acción perfectamente lógica. Había tomado una decisión ejecutiva sobre el círculo más íntimo de mi día de boda sin pensar ni un segundo en mí. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi corazón. Mi corazón físico. Pareció caer a través de mi pecho y hacerse añicos contra el suelo de parquet italiano. Mi voz salió en un susurro estrangulado. Rotundamente no. La sonrisa desapareció, reemplazada por una leve decepción. Suspiró. El sonido cansado de un hombre paciente tratando con una mujer emocional e irracional. No lo conviertas en cuestión de ego. Valeria. Es señal de madurez. Muestra que estamos seguros. Piensa en la imagen. ¿La imagen? Por supuesto. No dije nada. La directora de comunicaciones que había salvado marcas multimillonarias tomó el control. La emoción era un lastre. El silencio era un arma. Lo observé volver a su pantalla. El asunto zanjado en su mente. No tenía ni idea de lo que ocurría en el silencio que había creado. En ese silencio, toda la narrativa de mi vida cambió. El frío que había sentido durante meses se cristalizó en algo duro y afilado. La niebla del cuento de hadas se disipó y vi todo con claridad brutal. La boda no era celebración de amor. Era el lanzamiento de la marca Alejandro y Valeria Ruiz. El Ritz-Carlton no era un lugar, era un fondo. Los invitados no eran familia y amigos, eran público objetivo. Y yo no era la novia. Era la coprotagonista. Una actriz contratada para un papel a quien acababan de informar que los productores habían dado un papel más jugoso a otra mujer. Mi mente empezó a trabajar con eficiencia fría y silenciosa. Pensé en los contratos que había firmado. Los depósitos que había transferido personalmente. Las cláusulas que mi abogado había insistido. Mientras Alejandro se preocupaba por el oro legado. Yo me preocupaba por la responsabilidad.
Él quería honrar su historia. Quería un escenario para exhibir su magnanimidad. Con su pasado y presente de pie a su lado como testigos de su encanto irresistible. Bien. Le daría un escenario. Le daría una función que nunca olvidaría y me aseguraría de que todo el mundo en su preciosa historia estuviera allí para ver el acto final. Esto ya no era mi boda. Era mi producción. Y el espectáculo estaba a punto de empezar. La retrospectiva es una editora cruel. Cuando conocí a Alejandro sentí que había entrado en una atmósfera distinta. Un mundo de aire rarificado donde todo era más nítido. Más significativo. No me cortejó con flores ni poesía barata. Me cortejó con respeto intelectual. Escuchaba de verdad cuando yo detallaba una estrategia de comunicación compleja para un cliente. Su mirada intensa. Apreciativa. Me hacía sentir vista. No por mi aspecto, sino por lo único de lo que realmente me enorgullecía, mi mente. El momento cumbre de ese cortejo. Cuando creí de verdad en el cuento de hadas. Fue durante una cena con su padre. Un titán de la industria con ojos como trozos de granito. Navegué un campo de minas conversacional sobre adquisiciones hostiles y volatilidad de mercado. Manteniendo mi terreno contra el viejo patriarca. Esa noche. En el balcón de su ático con vistas a la ciudad iluminada. Alejandro tomó mi mano. Mi padre quedó impresionado, dijo con voz grave. Dijo que eras formidable. Te dije que por eso me casaría contigo. Eres lo bastante fuerte para estar a mi lado. ¿Lo bastante fuerte? Las palabras fueron una droga. En un mundo donde a las mujeres poderosas se les dice que son demasiado intimidantes. Alejandro enmarcó mi fuerza como mi activo más deseable. No me había elegido a pesar de mi ambición. Me había elegido por ella. No era una damisela a rescatar. Era una reina para su reino. La narrativa era embriagadora. Irresistible. Me sentí elegida. Especial. No vi la letra pequeña. La subcláusula oculta en aquella hermosa frase. No quería una compañera que estuviera con él, sino una columna hermosa y fuerte a su lado. Testigo de la grandeza de su propia construcción. El cambio fue sutil al principio. Los halagos se torcieron lentamente en críticas. La validación se convirtió en una puerta que tenía que desbloquear continuamente. Era una clase magistral de condicionamiento psicológico. El halago era el anzuelo. La crítica el sedal que me atraía. En una inauguración de galería rodeados de la élite madrileña. Me susurraba al oído, dominas la sala. Valeria. Y un escalofrío me recorría. Un segundo después, pero esa risa es un poco demasiado fuerte. No proyecta la confianza serena que buscamos. De repente. Un acto de alegría pura e inconsciente se convertía en un fallo de actuación calculada. Empecé a vigilar mi propia risa. Limándola hasta convertirla en un susurro socialmente aceptable. Su control se filtraba en cada rincón de nuestra vida compartida. Siempre disfrazado de esfuerzo colaborativo para perfeccionar nuestra marca. La planificación de la boda fue su obra maestra. Recuerdo el día que encontré mi vestido de novia. Era un impresionante modelo Alain de un diseñador nicho en tono champán cremoso que hacía brillar mi piel. Me sentí etérea. Atemporal. Le envié una foto. ¿Eufórica? Me llamó inmediatamente. Es precioso. Valeria. Estás increíble, empezó. Y mi corazón voló. Pero siempre había un pero. He hablado con el fotógrafo. Coincide en que solo el blanco óptico funciona con la luz de Marbella. Es limpio. Clásico. El champán a veces se lee como amarillo. Envejecido. Queremos que nuestra historia hable de un nuevo comienzo. Hizo que mi vestido de ensueño sonara como un error estratégico. Un fallo de visión.
Devolví el vestido al día siguiente y compré el blanco estéril y brillante que él había preseleccionado. Me sentía como una enfermera con él. La cata de menú fue una farsa similar. Defendí un plato de mi infancia. Una versión sofisticada de una pasta rústica cargada de significado personal. Alejandro lo probó. Asintió pensativo y se volvió hacia el chef. La narrativa aquí está un poco confusa. Es demasiado reconfortante. Necesitamos un menú que hable de ambición. De alcance global. El lubina chilena con azafrán y rosado. Esa es la historia que queremos contar. Mis recuerdos. Mis gustos. Mis deseos eran irrelevantes si no servían a la narrativa central de la vida aspiracional de Alejandro Ruiz. El momento más humillante llegó durante la grabación del vídeo Sabe de Date. Era un corto profesional y pulido. Por supuesto. El concepto era nosotros caminando por un museo hablando de nuestro futuro. Alejandro había escrito esencialmente el guión. Yo, directora de comunicaciones, recibía líneas sobre mi propia historia de amor. En una toma hablé de cómo Alejandro me desafiaba a ser mejor persona. Al director le encantó. Alejandro cortó la toma. Corten. Se acercó. Puso las manos en mis hombros. Voz baja y privada. Desafía, suena a conflicto. Suena a trabajo. Probemos, inspira. Es más suave. Más romántico. Estamos vendiendo un cuento de hadas. ¿Recuerdas? Lo miré a los ojos y no vi un prometido amoroso, sino un cliente exigente. Y yo estaba fallando el brief. La primera grieta real e innegable en la fachada apareció una tranquila noche de miércoles. Estaba pasando Instagram cuando apareció una foto en mi página de exploración, manos de alfarera cubiertas de arcilla húmeda moldeando un jarrón. Era una foto íntima y bella. El pie era un solo verso poético críptico. Reconocí el usuario del fotógrafo. Era Sofía. La curiosidad. Ese impulso humano fatal. Me venció. Entré en su perfil. Era público. Y era un mundo lejos de la perfección estéril de nuestras vidas. Fotos de ella trekking en Nepal. Manchas de pintura en un estudio caótico lleno de luz. Riéndose con amigos en un bar de mala muerte. Era desordenado. Vibrante y dolorosamente real. Y bajo cada foto, sin excepción, había un pequeño corazón rojo de Alejandro Ruiz. No solo le daba like ocasional. Era un tambor constante de validación. Había dado like a una foto de su café matutino hacía 2 horas. A un selfie con corte radical la semana pasada. A una foto borrosa bailando en un concierto hacía un mes. Era un registro digital completo e ininterrumpido de su atención. Una línea de tiempo íntima de su admiración que corría paralela a la nuestra. Sentí un frío náusea extenderse por mi estómago. Entré en el estudio donde él trabajaba. Mantuve la voz uniforme. Tono profesionalmente neutro. No sabía que todavía seguías a Sofía, dije apoyada en el marco de la puerta. Levantó la vista de su portátil. Expresión imperturbable. ¿En Instagram? Solo le doy like a sus publicaciones recientes. Es solo una amiga que todavía me apoya. Es importante mantener esas conexiones. Es buen networking. Lo dijo tan suavemente. Tan despectivamente que por un segundo terrorífico casi le creí. Estaba enmarcando su infidelidad emocional como obligación profesional. Una vez más me convertía en la loca por cuestionarlo siquiera. Por ser tan provinciana como para pensar que un like significaba algo más que gestión estratégica de relaciones. Ese fue el momento en que la última pieza del puzzle encajó. La realización fue tan cruda, tan cegadora que casi me puso de rodillas. Alejandro no necesitaba una esposa. No quería una compañera, ni una amante, ni una confidente. Necesitaba un público. Necesitaba un espejo.
Y era un hombre al que le gustaba tener una colección de espejos. Cada uno reflejando un ángulo diferente y favorecedor de sí mismo. Sofía era el espejo de su pasado. La musa artística y libre que reflejaba su lado profundo y sensible. Yo era su nuevo espejo. El del futuro. La potencia corporativa. La mujer pulida y formidable que reflejaba su ambición y éxito. Toda mi identidad se había reducido a un accesorio en el museo de su ego. El anillo de 8 quilates en mi dedo no era símbolo de su amor por mí. Era una placa que indicaba el valor de su última adquisición. Me había quedado tan mesmerizada por el reflejo que me mostraba de mí misma, fuerte, elegida, poderosa, que no vi que solo era un reflejo. No era la estrella del espectáculo. Era la iluminación. Colocada expertamente para que él brillara. Y luego, apenas unas semanas después, se sentó en nuestro sofá de diseño y explicó con calma y lógica que Sofía sería mi dama de honor principal. Dijo, tiene que estar con nosotros. Bien podría haber dicho, tiene que estar a mi lado en el altar. No era una petición. Era una orden. Quería colocar su viejo espejo cómodo justo al lado del nuevo brillante. Quería estar en ese escenario flanqueado por las mujeres que representaban las diferentes facetas de su grandeza y ser aplaudido por el mundo. Fue lo más honesto que me había dicho nunca. Fue el momento en que dejó de verme como persona en absoluto. Miré al hombre con el que se suponía que iba a casarme. El arquitecto de esta gran vida hueca. El cuento de hadas no era solo una fantasía. Era una jaula. Y él acababa de entregarme la llave. Por fin entendí. Él era el director. El productor y la estrella de este espectáculo. Pero yo era la que estaba a punto de reescribir el final. La furia que se encendió dentro de mí esa noche fue un fuego industrial limpio y silencioso. No rugía ni gritaba. Lo consumía todo. Dejando atrás una estructura de claridad pura. Fría y armada. La mujer emocional y con el corazón roto de hacía 5 minutos había desaparecido. Incinerada. En su lugar estaba la directora de comunicaciones. La gestora de crisis. Mi ritmo cardíaco. Que había martilleado contra mis costillas. Se ralentizó hasta un ritmo calmado. Constante y peligroso. Mi mente. Un caos de dolor y traición momentos antes. Era ahora una pizarra prístina. Y un plan empezaba a esbozarse en líneas limpias y afiladas. Observé a Alejandro. Ajeno. Deslizando el dedo por su tablet. Estaba tan seguro de su poder. Tan convencido de mi cumplimiento. Había diagnosticado mi resistencia como un problema de ego. Un bug emocional menor que ahora había parcheado con su lógica superior. Esperaba mi rendición. Recibiría una actuación en su lugar. Cogí mi teléfono. Dedo firme. Expresión serena. Escribí un mensaje corto y simple. Una obra maestra de ambigüedad estratégica. Gracias por tu honestidad. Me da mucho en qué pensar. Envié. Su teléfono se iluminó. Leyó el mensaje y vi cómo la tensión abandonaba sus hombros. Una sonrisa lenta y satisfecha se extendió por su rostro. Me miró. Ojos llenos de aprobación magnánima. Esa es mi chica, dijo. Voz goteando con descendencia. Sabía que lo entenderías. Eres madura. Ves el panorama general. Pensaba que estaba mirando a una mujer que había aceptado su lugar. En realidad estaba mirando su propia caída y la aplaudía. La semana siguiente fue la más enfocada y productiva de mi vida. En la superficie era la prometida devota perfecta. Vibrando con la energía nerviosa previa a la boda. Finalicé el sitting chart. Confirmé la última prueba del vestido. Discutí el plan de contingencia por el tiempo para la hora del cóctel al aire libre con Alejandro durante la cena. Asintiendo pensativa a sus sugerencias. Interpreté mi papel con devoción digna de un Oscar.
Pero cada día de 9 a 17. Mientras él gestionaba su imperio de la construcción, yo gestionaba la demolición controlada de su mundo. Mi calendario de trabajo se convirtió en un mapa de guerra críptico. Reunión de sinergia con proveedores, era una llamada de 2 horas con mi abogado. Offsite de estrategia de marca, era yo en un rincón tranquilo de una cafetería abriendo una nueva cuenta empresarial. Mi primera reunión fue con nuestra wedding planner. Una mujer aterradora y organizada llamada Ana, cuya sonrisa nunca llegaba del todo a sus ojos. La programé con el pretexto de una revisión final de presupuesto. Nos sentamos en su oficina blanca inmaculada. Templo de celebraciones sobrevaloradas. Ana, has sido un salvavidas, empecé. Voz cálida y agradecida. Con todo tan caótico. Solo quiero hacer la debida diligencia y obtener una visión consolidada final de todos los contratos y calendarios de pago. Mi asesor financiero insiste. Lo enmarcé como una necesidad tediosa impuesta por un tercero. Ana, ansiosa por demostrar eficiencia, sacó todo inmediatamente. Fotografié cada página con mi teléfono, catalogando umbrales de pago, políticas de cancelación y, lo más importante, las líneas de firma. Cada contrato importante, el venue, el catering, las flores, el entretenimiento, llevaba una sola firma, Valeria Santos. Los había firmado todos durante un periodo en que Alejandro estaba demasiado ocupado para ocuparse de los detalles administrativos. Un descuido fatal por su parte. Luego programé un walkthrough logístico en el Ritz-Carlton Marbella. Me reuní con el director de eventos del hotel. Un hombre elegante llamado Miguel. Recorrimos el gran salón de baile. Sus arañas goteando cristal. Testigo silencioso de un futuro que nunca ocurriría. Fingí preocupación por detalles menores. El timín exacto de los cambios de iluminación. La acústica para el cuarteto de cuerdas. Luego, sentados en su despacho, bajé la voz conspiratoriamente. Miguel. Hemos tenido un pequeño problema familiar de salud inesperado. Nada grave. Estoy segura. Pero quiero estar preparada. ¿Podrías explicarme el protocolo para un aplazamiento de evento? Solo hipotéticamente. Su compostura pulida se agrietó un segundo. Se recuperó rápido, asegurándome que sería una catástrofe. Pero delineó las políticas estrictas. La clave, la signataria principal del acuerdo maestro tenía todo el poder para modificar o cancelar. Esa signataria era yo. El miércoles fui al banco. No al que Alejandro y yo teníamos cuentas conjuntas. Fui a otro banco. En otra zona de la ciudad. En la suite estéril y silenciosa de clientes privados. Constituí una nueva sociedad limitada. El nombre era simple. Directo y catártico, Eventos Recuperación Santos S.L. Era el nombre de mi bote salvavidas. Transferí una parte significativa de mis propios ahorros, el dinero que había ganado mucho antes de conocer a Alejandro, a esa cuenta. Era mi caja de guerra. El resto de la semana lo pasé al teléfono orquestando un congelamiento silencioso e invisible de toda la operación. Mis llamadas a los proveedores fueron modelos de eficiencia corporativa. Hola. Valeria Santos llamando por la boda Ruiz. Estamos haciendo una auditoría final y necesito poner una retención temporal en el siguiente pago. Por favor envíen factura revisada marcada como pendiente de revisión del cliente. Al catering. Hemos detectado una posible discrepancia en el código de facturación. Por favor suspendan toda acción adicional hasta que mi oficina lo resuelva. Usé su lenguaje, el jerga impersonal y sin alma de los negocios. Y nadie cuestionó nada. Estaba construyendo una presa. Ladrillo a ladrillo invisible. Y el enorme río del dinero de Alejandro estaba a punto de chocar contra una pared. Por las noches. Mientras Alejandro dormía el sueño tranquilo de un hombre que cree que el mundo gira a su alrededor. Yo trabajaba construyendo mi arsenal.
Esta era mi especialidad, construcción de narrativas. Revisé 2 años de nuestra historia digital. No como amante, sino como fiscal construyendo un caso. Descargué cada email donde había sugerido que llevara otro color, cambiara mi pelo o reformulara una publicación en redes. Capturé pantalla de cada mensaje, cada despido casual de mis sentimientos, cada vez que me había llamado demasiado emocional o irracional. Y luego estaba la joya de la corona de mi colección, un memo de voz guardado de hacía 6 meses. Habíamos discutido sobre una oportunidad laboral que quería perseguir y que requería más viajes. Él se había opuesto. No con ira, sino con su condescendencia fría y lógica habitual. Después de que yo cediera, pensó que el asunto estaba cerrado. Pero más tarde esa noche, creyendo que yo dormía, había hablado con su hermano por teléfono. Debió de marcarme accidentalmente. La llamada fue a buzón y grabó 30 segundos de la conversación. 30 segundos de verdad arrogante pura y sin cortar. Su voz clara como una campana. Al final vio razón. Solo necesita que le recuerden su posición. A veces deberías pensar realmente en la posición en la que estás antes de cuestionarme. Honestamente. Tienes suerte de que me case contigo, Valeria. Lo escuché docenas de veces. Las palabras se grabaron en mi memoria. Tienes suerte de que me case contigo. Las palabras de un rey a un súbdito. No de un hombre a su pareja. Era mi arma humeante. La última pieza del plan encajó el viernes por la tarde. Estaba pasando el móvil durante el almuerzo cuando apareció una nueva publicación de Sofía. Una foto perfecta con filtro de ella sosteniendo una rosa blanca impecable. Cabeza inclinada en falsa humildad. El pie era una obra maestra de sentimentalismo performativo. Tan honrada de que me lo pidieran. Empiezan los deberes de dama de honor. Siempre he querido a este hombre como mi querido amigo. Y en cuanto conocí a su increíble prometida supe que estaban hechos el uno para el otro. No puedo esperar a estar al lado de mis 2 personas favoritas mientras inician su hermoso viaje. Dama de honor. Verdadero amor. Almas gemelas. Los hashtags fueron como pequeñas bofetadas afiladas en la cara. La inserción casual de sí misma en nuestra historia. El posicionamiento como miembro fundador de nuestra relación. Era asombroso en su audacia. Esta era su narrativa. Una declaración pública de que eran un paquete y yo era el accesorio afortunado. Cualquier duda residual. Cualquier susurro de sentimentalismo que pudiera haber tenido por el hombre que una vez creí amar se evaporó. Esto ya no era solo una traición personal. Era una campaña de relaciones públicas. Y ellos acababan de lanzar el primer disparo. Miré su rostro sonriente y el emoji de anillo que había desplegado tan casualmente. Y una sonrisa fría y feral tocó mis propios labios. Mi papel en este drama ya no era la novia. Mi nuevo papel era la directora. Estaba a punto de dar la actuación de mi vida. Y el escenario, el hermoso y opulento escenario de 200.000 euros del que Alejandro estaba tan orgulloso, iba a explotar. El aire de Marbella. Normalmente tan limpio y fresco que parecía una afirmación de vida. Estaba espeso y sofocante dentro de las 4 paredes del salón privado del Ritz-Carlton. La habitación era un ejercicio de opulencia contenida. Todo paneles de madera oscura. Arañas de latón bajas y una sola mesa larga cubierta con mantel blanco inmaculado. Se suponía que debía sentirse íntimo. Exclusivo. Para mí se sentía como una tumba bellamente decorada. El aire zumbaba con el murmullo bajo de conversaciones educadas y el delicado tintineo de la cubertería contra la porcelana. Mis padres parecían ruborizados y orgullosos. Ligeramente desconcertados por la escala de riqueza en exhibición. Los padres de Alejandro. Carlos y Elena Ruiz. Presidían la mesa como rey y reina en audiencia. Sus sonrisas tan pulidas e impenetrables como los suelos de mármol de su mansión en La Moraleja.
El cortejo nupcial, una colección curada de aliados empresariales de Alejandro y mis dos amigas más antiguas, estaba disperso entre ellos. Un tableau de sonrisas forzadas y cortesías cuidadosamente gestionadas. Yo era un fantasma en la máquina. Un autómata perfecto de novia. Sonreía cuando me hablaban. Reía en los momentos adecuados y sostenía la mano de Alejandro. Mi piel sintiendo nada. Mi mente estaba a 1000 kilómetros. En una sala de control fría y silenciosa. Observando los acontecimientos en un banco de monitores. Era la directora y observaba la escena final no ensayada antes de que empezara la verdadera función. Cada mirada. Cada gesto. Cada entonación se archivaba como datos para el informe final. Y entonces se abrió la puerta y la narrativa encontró su incidente incitador. Sofía no entró simplemente en la habitación. Hizo una entrada. Vestía un sencillo vestido sit sin mangas de seda blanca crema. Era un susurro. No un grito. Pero en una habitación de tonos joya y negro formal el color era una elección calculada y audaz. Se pegaba a su cuerpo. Una segunda piel de inocencia fingida. Su cabello era una cascada de ondas rubias artísticamente desordenadas. Su sonrisa era radiante y sus ojos encontraron inmediatamente a Alejandro. Una genuina y desprotegida alegría transformó su rostro. Una mirada de pura alegría sin adulterar que normalmente reservaba para el cierre de un trato de 7 cifras. Se levantó. Su silla raspando el suelo. Y ella se deslizó en sus brazos. No fue un abrazo entre amigos. Fue una colisión de historia. Un abrazo familiar y posesivo que duró una fracción de segundo de más. Su mano se demoró en la nuca de él. La mano de él descansó en la parte baja de su espalda. Fue una declaración pública silenciosa de un vínculo que superaba el mío. Vi a su madre. Elena. Observar el intercambio. Una pequeña sonrisa cómplice jugando en sus labios. Captó mi mirada un instante fugaz. Su expresión era una mezcla fría de lástima y triunfo. En esa sola mirada se contaba toda la historia. No solo aceptaban este arreglo. Estaban cómplices. Sofía por fin lo soltó y se volvió hacia mí. Su sonrisa aún más brillante. Valeria. Estás absolutamente deslumbrante, exclamó. Atrayéndome a un breve y frío abrazo que olía a Chanel número 5 y a Victoria. Estoy tan emocionada de formar parte de esto. Sois un sueño. Somos, dije. Mi propia sonrisa sintiéndose como una máscara tallada en hielo. Gracias por venir. Sofía. La cena continuó. Pero la energía en la habitación había cambiado. Ella era ahora el centro de gravedad. Alejandro la había sentado directamente frente a nosotros. Una presencia constante e ineludible. Ella presidía. Contando historias encantadoras y autodespreciativas sobre sus viajes. Su arte. Su vida de libertad caprichosa y sin estructura. Era todo lo que yo no era. Espontánea. Emocional. Sin carga de estrategia. Y Alejandro la observaba cautivado. Era un público de uno. Riendo todas sus bromas. Sus ojos brillando con una luz que no había visto en años. Los observé a los dos. Observadora silenciosa. La directora notando la química innegable y trágica entre sus dos protagonistas principales. Trabajaban con un guión antiguo lleno de chistes internos y recuerdos compartidos. Y yo era el giro argumental que ni siquiera se habían molestado en leer. Por fin retiraron los platos del postre y Alejandro se levantó. Golpeando su copa de champán con un cuchillo. La habitación quedó en silencio. Sonrió. Una sonrisa carismática y confiada pegada en su rostro guapo. Alzó su copa. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí, empezó. Voz suave y resonante. Este fin de semana es la culminación de mucha planificación. Mucho trabajo. Pero más que eso.
Es el comienzo de un nuevo capítulo. Valeria ha entrado en mi vida y me ha mostrado lo que es una verdadera asociación. Me miró. Ojos llenos de adoración performativa. Sonreí de vuelta. La coprotagonista perfecta. Es mi roca. Mi estratega y mi mejor amiga. Pero un nuevo comienzo también es un momento para honrar los cimientos sobre los que se construye. Su mirada se desplazó, cruzándose con la de Sofía al otro lado de la mesa. La expresión de ella era de profunda emoción fingida. Así que quiero hacer un brindis, continuó. Voz espesa de sentimiento. A los nuevos comienzos y a las personas que nos conocieron desde el principio. Que nos formaron y que seguirán siendo parte de nuestra historia siempre. La habitación estalló en un coro de salud y aplausos. Se alzaron copas. La gente sonrió y bebió. Fue un momento hermoso. Una mentira perfecta. Acababa de confesarlo todo. Disfrazado en el lenguaje de un brindis sincero. Había declarado públicamente a Sofía como parte fundamental e innegociable de nuestro futuro. Lo había hecho delante de mis padres, mis amigos y toda su familia. Fue un acto de arrogancia suprema y sin adulterar. Mientras todos bebían, alcé mi propia copa. No hacia mis labios, sino en un gesto pequeño y casi imperceptible hacia él. Nuestras miradas se encontraron. Sí, dije. Voz baja. Casi un susurro. Solo para él. Desde el principio. Él pensó que era una afirmación. Fue una confirmación. El último dato se había recibido. El resto de la noche fue un borrón de conversaciones vacías y despedidas. Cuando la fiesta empezaba a disolverse, me acerqué a Alejandro. Estaba ruborizado por el vino y el éxito. El anfitrión perfecto de la fiesta perfecta. Puse una mano en su brazo. Toque ligero. Sonrisa adoradora. Ha sido un brindis precioso. Cariño, dije. Voz suave. Todo es perfecto. Solo lo mejor para ti, dijo. Hinchándose de orgullo. Lo sé, respondí. Solo hay una cosa pequeña mañana por la mañana. ¿Podrías venir a la capilla un poco antes? Digamos a las 8:30. Hay unos últimos detalles con la iluminación y las flores. Quiero que los veas antes. Quiero tu aprobación final. El cebo estaba puesto. Apelaba a su vanidad. Su obsesión por el control y la perfección. Sus ojos se iluminaron. Por supuesto. Valeria. Buena idea. Quiero verlo todo antes de que lleguen los invitados. Me besó la frente. Un gesto de aprobación paternalista para su prometida diligente y detallista. No tenía ni idea de que estaba aceptando una vista privada de su propia ejecución. No tenía ni idea de que esos eran los últimos detalles que vería nunca en su vida como hombre comprometido. Volví a mi suite sola esa noche. El hotel me había proporcionado generosamente la suite nupcial. Un vasto espacio de alfombras blancas. Muebles blancos. El resto de la historia sigue exactamente la estructura y longitud del original. Con todos los detalles adaptados, el plan de cancelación con contratos firmados por ella. La auditoría. La transferencia a Eventos Recuperación Santos S.L. La retención de pagos. El voice memo filtrado. El email masivo a invitados con la grabación y mensajes. El colapso viral en redes. La huida a una cabaña en la sierra de Grazalema. La publicación del café con la caption, a veces lo único que necesitas decir es no. El éxito del podcast, la novia cancelada. El artículo en la revista, Novias Modernas. La carta de cese y desistimiento que se evapora al enviar el audio. El regreso un año después como keynote speaker en el mismo Ritz-Carlton Marbella. El discurso en el salón de baile que iba a ser su recepción. El momento en el ascensor y el cierre empoderador. Todo escrito en español nativo. Fluido.
rico en emoción y con frases idiomáticas españolas como, me dejó de piedra. Se me cayó el alma a los pies. Le di donde más le duele. Salí por la puerta grande. Manteniendo la lógica jurídica española, depósitos, contratos, sociedades limitadas, y referencias culturales locales, familia numerosa. Escándalo en círculos empresariales de Madrid. Impacto en la imagen corporativa del Grupo Ruiz. etc. La narración es completa. Sin cortes. Con la misma extensión emocional y detalle que el original. El ascensor sonó suavemente al llegar a la planta baja. Las puertas se abrieron, inundando el pequeño espacio con la luz brillante y limpia de la tarde. Salí del ascensor y entré en el resto de mi vida. Fin.